Hola, hola a todos. Muy bien, gracias. Bueno, entonces la clase de hoy la vamos a dedicar a Manzoni. Mañana también hacemos el primer TP. Como siempre, si hay alguna duda respecto a lo que venían preparando, ustedes saben que tienen la posibilidad de mandarnos las preguntas por mail, que nosotros lo revisamos todos los días. También la pueden preguntar aquí y si hace falta y lo necesitan, también pedir un horario de atención durante la semana que lo hacemos vía Meet para aclarar. Si no hay ninguna duda, yo empezaría a hablar sobre Manzoni para trazar un poco las coordenadas a partir de las cuales ustedes tienen que preparar este tema y leer esta novela. Habrán ya notado, si ustedes siguen la estructura de la página que hemos preparado, que es un poco, esa página cumple un poco la función de una especie de manual escolar, pero bueno, como todos los manuales, tiene por finalidad orientarlos en la vastedad del contenido, ¿no? De una materia larga que hay que darla en muy breve tiempo. Pasamos ahora entonces, siguiendo el esquema de esa página, que si lo vieron y la recorrieron, lo pueden identificar, pasamos a la segunda fase de la historia de la literatura italiana. Esa fase la trazó Azor Rosa, teniendo en cuenta algunos hitos políticos, culturales fundamentales. Y así como la primera de las fases estuvo marcada por ese surgimiento temprano del ámbito urbano, del comune, ¿no? De la ciudad, de estos pequeños ciudades-estados que caracterizaron el surgimiento de la cultura italiana y que le dieron poco espacio de desarrollo al feudalismo, y que trajeron como consecuencia tantas características particulares de la cultura italiana, ¿no? Sobre todo la más clara, la más importante, el espíritu laico, ese carácter laico que funda la literatura italiana en la Génesis y que se extiende de una manera permanente, sin un corte. O sea, cuando digo de manera permanente y sin corte, me estoy refiriendo a esa escisión que suele haber en otras culturas europeas entre feudalismo y humanismo, que en Italia permite esa continuidad, ¿no? Un espíritu laico que se va consolidando y que se va haciendo cada vez más fuerte, al punto tal que permite que en Italia surja el humanismo antes que en otros países de Europa. Nosotros hemos visto esa presencia de lo laico, sobre todo en dos obras, en Dante y en el Decamerón. Y lo hemos visto a partir de detalles muy particulares, ¿no es cierto? El análisis de dos cantos y un cuento. Eso se extiende y se complejiza y se irradia incluso hacia otros ámbitos. El hecho de que Maquiavelo, por ejemplo, surja en la cultura italiana es una consecuencia de esto. Pero bueno, ese espíritu laico, esa fase inicial que tenía todas las características que están escritas y precisadas en nuestra página y que también en la bibliografía, por supuesto, se interrumpen. Se interrumpen cuando sobreviene la contrarreforma. La contrarreforma significa, y en Italia ustedes saben que tiene un peso fundamental, porque bueno, la proximidad de Roma, la vinculación estrecha con Roma, hace que, bueno, sea ese un centro de irradiación fundamental. Entonces, inicia con el advenimiento de la contrarreforma una segunda fase de la literatura italiana
que tiene que ver con el vaciamiento del espíritu laico y la restauración de los fundamentos de la cultura católica, ¿no? Esa es como si se cambiara un esquema, una cosmovisión por otra. Por supuesto que esa reestructuración, esa recuperación o esa nueva conformación del espíritu católico religioso se va a ir fundando a lo largo de los siglos y adquiere su mayor expresión con Alessandro Manzoni. O sea, nosotros no vamos a ver ni a estudiar cómo se llevó adelante ese proceso en los siglos anteriores, ni vamos a estudiar la complejidad de ese elemento religioso irradiado en otros ámbitos de la cultura, porque bueno, el tiempo no nos da, pero sí vamos en todo caso a tomar el último elemento, que es Alessandro Manzoni, siglo XIX. Ustedes saben que Manzoni tiene una vida muy larga, muere, participa de la unificación italiana, o sea que él llega a ver la unificación italiana. Y vamos a ver cómo él condensa, sintetiza el elemento religioso, ciertos aspectos de la cultura, de la tradición iluminista clásica, y los funde en una novela histórica que es Los novios. Y para esto tengo que decir también, la clase de hoy va a ser una serie de, lo que voy a hacer es trazar lineamientos para que cuando ustedes escuchen las clases grabadas y lean la bibliografía se orienten. Lo que es necesario decir también es que la literatura italiana moderna comienza en el siglo XIX con dos grandes autores. Esos dos grandes autores marcan dos direcciones muy distintas entre sí, pero muy importantes. Uno es Manzoni y el otro es Leopardi. Estamos en el contexto romántico. Son dos escritores muy distintos entre sí. Dos escritores que escriben para públicos diferentes. Mientras uno trabaja con una ideología compartida y elabora cohesionadamente la noción de pueblo a partir de operaciones literarias y lingüísticas específicas, el otro, o sea, Leopardi, trabaja en un sentido inverso, haciendo uso, por supuesto, de una tradición erudita, clásica, culta, la redefine. Sí, ya lo escribo, pero igual cómo se pronuncian. Ahí va. Leopardi en alguna medida se adelanta a una concepción nihilista propia de la segunda mitad del siglo XIX, que lo coloca o lo proyecta ya hacia una modernidad más radical. Pero volvamos a Manzoni, que es el autor que a nosotros nos interesa y que es el que queremos ubicar en este contexto, ¿no? Tanto uno como otro, o sea, tanto Manzoni como Leopardi, autores que surgen en el contexto del romanticismo, o sea, a partir de 1816, que es el año en el que se reconoce el surgimiento del romanticismo en Italia, ambos se inscriben en ese contexto, pero trayendo consigo una fuerte impronta clásica. Ese es un elemento fundamental para pensar el romanticismo en Italia. El romanticismo en Italia no se puede pensar ajeno a la tradición clásica que ha caracterizado la cultura italiana a lo largo de todos los siglos. Entonces, piensen ustedes que
la clasificación de Leopardi como autor romántico es siempre una clasificación controvertida. O sea, no podemos decir con total libertad que Leopardi sea un romántico neto. Tiene características de ambas tradiciones, la clásica y la romántica. Y de Manzoni sí podemos decir que es un romántico social, o sea, un romántico realista social que adscribe a este tipo de romanticismo, un romanticismo más tardío de la segunda generación del romanticismo alemán, o sea, no de la generación primera, la de Jena, la de los hermanos Schlegel, la de Novalis, sino una segunda generación que tiene que ver más con el elemento realista, social, histórico, ¿no? Ustedes piensen que, por otro lado, ese es el eje que estructura y organiza nuestro programa. ¿Qué hace Manzoni? Porque, bueno, Manzoni es autor de novelas históricas, y en este caso, Los novios, una novela fundamental dentro de la tradición literaria italiana, y una novela importante también en el contexto europeo, un referente importante, aunque el gran referente de la novela histórica haya sido Walter Scott, Manzoni siempre secunda a Scott en cuanto a modelo de novela histórica propiamente dicho. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar a Leopardi y entenderlo es que todo el accionar literario, cultural de de Manzoni, corresponde a, o se conjuga de alguna manera con el programa cultural del Risorgimento, ¿no? Entendemos el Risorgimento como este movimiento político que se instaura en Italia a partir de 1830 y que tiene por finalidad la unificación italiana. Un movimiento político que toma, por supuesto, el espíritu revolucionario de la época, que toma todo este empuje epocal para llevar adelante un proyecto político nacional que Italia, a diferencia del resto de las naciones europeas, no había podido hacer en su momento, o sea, en el paso de la Edad Media a la Edad moderna. Entonces, asociamos a Manzoni con el Risorgimento, reconocemos en Manzoni de alguna manera el programa cultural o uno de los programas culturales que el Risorgimento lleva adelante para concretar la unificación. Ustedes piensen que la unificación estatal, la unificación nacional, no puede ser entendida de ninguna manera como el resultado victorioso de una empresa militar. O sea, no es solamente a partir de conquistas o triunfos militares que se puede llevar adelante la unificación de un país. Sin duda que eso es importante, sin duda que la pata militar del proyecto tiene que estar, porque hay territorios que conquistar, que liberar del dominio extranjero, y eso lo hace la conquista militar armada, pero acá, y es fundamental en Italia, hay que llevar adelante también un programa económico y un programa cultural. En ese programa cultural, Manzoni tiene mucho que ver, y Los novios, la novela, y Promessi Sposi, es fundamental, ¿no? O sea, tiene un fuerte sentido, está fuertemente asociada a este proyecto político. Podríamos decir que en Italia la novela surge como un proyecto político. La novela moderna italiana surge como proyecto político. ¿Por qué proyecto político? Porque, bueno, justamente coincide con la unificación nacional. Y Manzoni es consciente de eso y sabe que con la composición de Los novios tiene que llevar adelante una serie de programas
culturales, ¿no? Cumplir una serie de objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Cuáles son esos programas culturales que tiene que hacer? Porque no es cuestión de escribir una novelita histórica, ¿no? Así nomás, para entretener a esta nueva clase burguesa que está surgiendo en Europa y que empieza a adquirir el gusto de la lectura. Hay una finalidad aquí, hay una finalidad que en Manzoni es histórica, política, didáctica. Y les diría yo que las dos grandes construcciones que Manzoni debe llevar adelante con la escritura de Los novios podrían circunscribirse a, por un lado, la idea de pueblo y por otro lado, la idea de lengua. O sea, Manzoni tiene que construir en su novela histórica el pueblo italiano, esta idea de pueblo italiano, que era una idea que no existía, porque Italia, después con el inicio de la Edad Moderna, después que había gozado de ese esplendor, primero de las comunas, después de las señorías y demás, y que no se unificó como Estado a finales de la Edad Media, fue carne de cañón, o fue presa del dominio extranjero. Cuando Francia, España, Inglaterra se unifican como estados nacionales y salen al mundo, a la conquista del mundo, que coincide con la Edad Moderna, Italia había perdido ya esa suerte de equilibrio histórico que Lorenzo de Medici había logrado mientras era señor de Firenze y demás, y a partir de entonces fue tierra de conquista extranjera. Y hasta este momento, hasta el siglo XIX, en ningún momento había podido llevar adelante un programa de unificación nacional. Recién lo puede hacer aprovechando las nuevas corrientes revolucionarias y libertarias que el romanticismo trajo, nacionalistas, que el romanticismo trajo consigo. Entonces, les decía, Manzoni tiene que fundar dos grandes conceptos culturales. El concepto de pueblo, ¿no? ¿Qué decimos cuando decimos pueblo? Y el concepto de lengua. ¿Por qué pueblo? Y porque, fíjense ustedes no han hecho un estudio profundo de la literatura italiana hasta ahora, desde el inicio hasta ahora, y estamos viendo solamente hitos importantes, pero la literatura italiana ha tenido una característica muy particular, que los intelectuales, los escritores que formaron esa literatura, que escribieron esa literatura que nosotros consideramos como la literatura italiana canónica, no la literatura popular, sino aquella que conforma el sistema literario italiano, que es la literatura que De Santis fija en su historia de la literatura italiana y demás, es una literatura alta, es una literatura de alta cultura, elaborada por intelectuales de corte, elaborada de una manera, podríamos decir, divorciada del pueblo. Ustedes vieron, por ejemplo, el texto de Dante, el texto de Boccaccio, ¿no? Son expresiones muy áulicas, muy elevadas de una literatura que no es compartida por el pueblo en su conjunto. Ese pueblo, por supuesto, tenía manifestaciones culturales y una literatura popular, pero bueno, no fue esa la literatura canonizada. Entonces, cuando Manzoni, que venía de la Ilustración, del Iluminismo, que escribía géneros elevados, escribía tragedias, escribía himnos, escribía sobre todo odas, cuando Manzoni pensó que el suyo era un proyecto político, además de literario,
Una de las cuestiones que se preguntó fue, bueno, ¿en qué género tengo que escribir? Si quiero fundar la conciencia de pueblo, si quiero lograr este colectivo, si quiero lograr que los habitantes de esta tierra se identifiquen en un sistema simbólico claro y común. Entonces, ahí Manzoni realiza la primera operación de abasamento, podríamos decir, por usar una palabra italiana, o sea, bajar, ¿no? de una cultura elevada, bajar, descender a un género popular. Y ese género popular, burgués sobre todo, es la novela. Entonces, optar por la novela fue para Manzoni ya un elemento fuertemente innovador en su época. Porque si nosotros consideramos al Manzoni clásico, tendría que haber escrito una tragedia. Porque ese era el género que, en el que escribía Manzoni, ¿no? Pero nosotros sabemos que la tragedia, según los postulados aristotélicos, prevé personajes elevados. Entonces tiene que escribir una tragedia con personajes elevados, supongamos, ¿no? Que quiera hablar de la unificación. Y hablar de la unificación en esa clave, una clave culta, una clave áulica, donde no iba a leerla nadie o solamente un grupo. El hecho de escribir una novela fue verdaderamente un elemento innovador, experimental. Y el otro elemento fundamental que Manzoni realiza en esta operación es que los protagonistas de esa novela, Renzo y Lucia, sean personajes humildes, o sea, personajes de un pueblo, de una comunidad rural, personajes absolutamente populares, no personajes aristocráticos, no personajes cortesanos, sino personajes de esa comunidad rural que formaba parte importante de la población italiana y que iba a ser la que conformaba este pueblo. Entonces, esta obra, si buscaba un principio de identificación, tenía que ser justamente a partir de estas operaciones. Primero, buscar un género accesible a la mayor cantidad posible de gente y en ese género utilizar personajes populares para empezar a construir ahí la idea de pueblo. La otra operación importante que realiza Manzoni en este programa político, ¿no? Esto justifica un poco esta hipótesis de partida que les dije, que la novela italiana empieza como un proyecto político, es la opción lingüística. Ya la vamos a ver con mayor detalle, pero ¿en qué lengua se escribe? ¿No? ¿En qué lengua, se pregunta Manzoni, tengo que escribir esta novela? ¿En el italiano áulico? ¿En el italiano cortesano que utilizó la literatura italiana hasta ahora? ¿O en el italiano que hablan todos? Pero todos en Italia hablan en realidad dialectos, porque el hecho de que Italia no se haya unificado oportunamente, o sea, con el comienzo de la Edad Moderna, hizo, entre otras cosas, o posibilitó, entre otras cosas, un mosaico dialectal que perduró con los siglos. O sea, Italia era una suerte de crisol de dialectos, ahora no podríamos usar esa palabra, en todo caso tendremos que ser lenguas regionales, muy distintas entre sí, que no tenían nada que ver, o sea que ahí había también un problema fuerte. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero la literatura italiana estaba escrita ¿en qué lengua? ¿En qué lengua escribía Dante? ¿En qué lengua escribía Boccaccio? ¿En qué lengua escribía Metastasio? Parini, Marino, o sea, todos los representantes de la literatura italiana, hasta Foscolo, hasta Manzoni. Bueno, ellos escribían en un florentino culto, este florentino que habían llevado a un nivel
al cual le habían conferido estatuto literario Dante, Petrarca y Boccaccio, esta lengua verdaderamente literaria, plástica, amplia, dotada de mucha plasticidad como lengua literaria, pero hablada por 4 o 5, o sea, hablada por una porción muy pequeña, o sea, aquellos intelectuales cultos, que después fueron cortesanos, que después quedaron recluidos en corte, o sea, el pueblo no la hablaba, no la leía, entonces había como un divorcio entre esto. Este era un problema muy importante también para resolver, un problema que tiene que ver justamente con lograr esa idea de pueblo. No solamente se logra a partir de elecciones simbólicas que posibiliten la identificación, o sea, Renzo y Lucia conforman dos entidades simbólicas con las que el pueblo italiano, la mayoría rural, popular, se puede identificar, mucho más que personajes ilustres. Pero por otro lado, para que esta novela sea realista, sea verosímil y concluya ese proceso de identificación, la lengua que hablan estos personajes tiene que ser una lengua fácilmente identificable, aceptable, tomada. Pero ¿qué lengua iba a ser si no existía esa lengua? No existía porque la lengua de Dante, o sea, la lengua de la literatura italiana hasta ahora, era el florentino culto hablado por sectores medios y altos. Manzoni viaja a Florencia y trata de imprimirle a la variedad milanesa, o sea, a la lengua de Milán, trata de imprimirle vocablos propios del florentino. Y de hecho, las sucesivas ediciones de Los Novios, porque ustedes saben que la edición final estuvo precedida por ediciones previas, esas ediciones previas fueron el resultado, digamos, fueron instancias de trabajo lingüístico, hasta que llega a una propuesta lingüística, ¿no? Una suerte de lengua en la que converjan las diferencias, pero no en un tono demasiado áulico y elevado, sino un florentino más vinculado a la oralidad, para poder lograr con ello un efecto de verosimilitud y de realismo. El otro gran elemento que Manzoni conjuga en su proyecto literario es el elemento religioso, la ideología católica. Desde el advenimiento de la Contrarreforma hasta la época en que Manzoni escribe Los Novios, hemos dicho que la cultura italiana comenzó a vaciar el carácter laico que la había caracterizado y a ocupar ese espacio por el elemento religioso. Ese elemento religioso católico que tiene características especiales en Manzoni, características especiales porque Manzoni está muy ligado al protestantismo, al calvinismo, y en todo caso su propuesta de catolicismo es una propuesta rigurosa, más vinculada a la concepción cristiana de los primitivos católicos. Ese es el elemento que él incorpora y también introduce en su novela. Entonces, pueblo, lengua y elemento católico convergen en una unidad simbólica muy elaborada, fuertemente cohesionada, que asegura no solo el realismo propio de la novela histórica, sino también ese principio de identificación que él necesitaba para que el pueblo se reconociera en las ideas, en la lengua y en la idea colectiva de un proyecto colectivo. ¿Por qué podemos decir entonces que dentro de la literatura italiana, de la cultura italiana, Manzoni es un clásico o es un escritor importante? Primero que nada porque es el iniciador de la novela, ¿no?
Y ustedes saben que la novela es el género hegemónico de la literatura occidental contemporánea. O sea, el siglo XIX ya se proyecta sobre este nuevo género, el género de la burguesía. Otra razón importante es porque Manzoni desafió enérgicamente los postulados sobre los que la sociedad del antiguo régimen se movía. ¿Y cuáles son esos postulados? O sea, desafió los postulados del antiguo régimen, del ancien régime. ¿Cuáles son? La opresión que ejercen los ricos sobre los pobres. Y van a ver que estos son los temas de los novios. La opresión de los poderosos sobre los humildes. La ineficacia del sistema legal con los pobres, ¿no? Capítulo 3 de Hace cagar Bulli, cuando Renzo va a pedir que la ley responda ante la injusticia que se cometió, ante esta amenaza que los bravos de don Rodrigo le hicieron a don Abondio para impedir ese matrimonio. Bueno, estas leyes entonces ineficientes que no ayudan a los pobres, denuncia también la connivencia de los tibios. Don Abondio es la persona más representativa, digamos, en este sentido. O sea, Manzoni en su novela impugna un sistema de poder profundamente injusto que se había sostenido en Europa, pero bueno, a él le interesaba sobre todo en Italia hasta ese momento. Fíjense qué importante que es esta operación, ¿no? Y cómo carga su proyecto de una fuerte impronta política. No es una novelita histórica de evasión, es una novela histórica que tiene un fuerte programa ideológico y que de alguna manera, en la clave de la literatura, de una literatura popular, de una literatura que tiene una amplia llegada, de una literatura que pretende una nueva lengua, de una literatura que escribe para una nueva clase y que incorpora nuevos sectores, está dando vuelta a un orden, o sea, está llevando adelante un proceso revolucionario. En alguna medida es como una revolución francesa, pero operada en el campo de una novela. Está subvirtiendo el antiguo régimen por un régimen moderno. Por otro lado, y para seguir dando razones a la permanencia, a la vigencia de Manzoni como clásico, podemos decir también que ante las injusticias de la historia, Manzoni nos ofrece extraordinarios ejemplos de sacrificio y de solidaridad, ¿no? Acá ingresa en la novela de Manzoni este espíritu cristiano primitivo, que no tiene nada que ver con el espíritu cristiano casi corrupto del siglo XVII y del siglo XVIII, que fue fuertemente condenado, y que es un nuevo cristianismo el que Manzoni promueve, ¿no? El cristianismo de los humildes, el cristianismo de los pobres. Entonces hay que entender también eso para poder comprender la eficacia y la potencia ideológica de la novela. Todos estos problemas, si bien están contextualizados en un momento particular de la historia italiana, son problemas que también uno los puede entender como problemas universales, ¿no es cierto? Son problemas propios del hombre, que uno los puede encontrar en todas las épocas. Por esa razón, Manzoni tiene una vigencia fundamental y se considera un clásico. Además, hay otra línea que me gustaría, aunque sea mencionar, que tiene que ver con que por estas razones que acabo de explicar, pero sobre todo también por el proyecto político de construir simbólicamente la idea de pueblo italiano con esta novela, es que la novela I Promessi Sposi, o Los Novios, tiene para los italianos el valor de una epopeya nacional. Es como la obra que cuenta
la conformación nacional. Ustedes piensen que Italia no se había unificado todavía. Entonces, esta obra, en forma de novela, bueno, como epopeya moderna, cumple esa función, ¿no? La épica colectiva de un pueblo que lleva adelante la unificación. Y esta unificación está simbolizada o está representada de alguna manera en este casamiento, ¿no? Pues la trama es muy simple. Es una novela histórica profundamente entretenida, con un alto valor irónico y contenido histórico, pero esta simbología se advierte en este matrimonio entre Renzo y Lucía, que es impedido por la arbitrariedad de un poderoso. O sea, ellos forman parte, viven en los feudos en los territorios de este poderoso, tal Don Rodrigo, que porque le gusta a Lucia y porque se encapricha con ella, impide este matrimonio. Entonces, fíjense ustedes que en ese motivo simple, que no puede ser un motivo complejo, porque tiene que ser entendido por este amplio público para el que escribe Manzoni, en realidad se están jugando otras cosas, ¿no es cierto? Se está jugando la unificación nacional, se está jugando también la arbitrariedad de la dominación extranjera, la inutilidad de las leyes o la ineficacia de las leyes que manejadas por inescrupulosos no pueden imponer la justicia. Bueno, esta serie de elementos que juegan en la trama de una novela que es bastante extensa, pero no compleja. Además, es una novela que cuenta con un narrador, como toda novela del siglo XIX, pero esta en particular, con la figura de un narrador omnisciente de marcado sesgo paternalista. Un narrador omnisciente que va a conducir la narración para que el lector entienda, juzgue, piense un poco según las líneas que Manzoni va trazando. En este sentido, nada que ver con una novela del siglo XX, donde la operación de lectura que hace el lector es mucho más compleja, por empezar porque está bastante más solo, porque tiene que completar esas operaciones de lectura que el autor no le facilita inmediatamente. Aquí, todavía en el inicio del siglo XIX, estamos ante otra concepción de narrador omnisciente y de lector un tanto más pasivo, podríamos decirlo. Esta clase mía de hoy va a estar complementada por una clase que va a dar María Eugenia Botino, que nosotros les vamos a subir a la página, una clase que Eugenia grabó, para que ustedes completen y entiendan mejor panorama de la novela histórica italiana, porque este es el punto de la obra de Manzoni, o sea, su vinculación con el realismo, la vinculación con la novela histórica, y Eugenia le agregó a esta clase la proyección de esa novela histórica al siglo XX. Ella está haciendo su tesis de doctorado sobre Tomasi di Lampedusa, y específicamente nosotros tenemos una novela histórica canónica en el siglo XX italiano que es El Gattopardo. Entonces, Eugenia hace esa proyección. El Gattopardo, repito, no entra en el programa, pero el que quiera leerla, es una novela fundamental, diría yo, dentro del universo de las novelas europeas modernas, lo puede hacer porque, hemos decidido incluirla en ese contexto para aquellos que quieran leer más y guiados, digamos, en este caso, por esta línea, ¿no? De ver cómo la novela histórica del XIX en el XX adquiere otros nuevos sentidos. Eso lo explica Eugenia en el video que vamos a subir junto con los videos de Manzoni. Bien, ustedes saben, o pregunto, ¿qué saben de la novela histórica europea? Hago esa pregunta como para
para ver si alguien quiera comentar algo. Si saben quién es Walter Scott, qué escribió Walter Scott, por qué fue importante la acción de Scott en el siglo XIX en Europa. ¿Alguien lo leyó? Bien. Entiendo que no. Por el silencio, entiendo que no. Manzoni tiene varios modelos de escritores europeos. Acá están haciendo una acotación. Perdón. Acá están haciendo una acotación en el chat. Sí. Que lo reconocen como el autor de Ivanhoe. Sí, muy bien. Por lo menos. Muy bien. Manzoni tenía, les decía, entonces, modelos extranjeros disponibles, ¿no? Para escribir su novela histórica, porque, bueno, ustedes no se olviden de esto, que cuando Manzoni escribe Los novios, previo a eso, Manzoni había hecho 2 conversiones. Como todo escritor romántico, experimenta conversiones. ¿Cuáles son las conversiones de Manzoni? Primero, hacia 1810, la conversión religiosa. Pasa del protestantismo al catolicismo. Esa es una conversión. Pero como era de extracción protestante, el catolicismo de Manzoni es un catolicismo riguroso. No es el catolicismo de Roma, es un catolicismo riguroso, con una fuerte conciencia moral. La otra conversión que hace es la conversión literaria, que ya algo dije, pasar de los géneros elevados propios de la literatura neoclásica del siglo XIX, a la que pertenecía Manzoni, para adaptarse a las nuevas corrientes y a la nueva época, y entonces desciende a un género más popular que es la novela. Dicho en otras palabras, deja de escribir tragedias y se populariza escribiendo novelas, porque si quiere que lo lean todos, tiene que escribir un género accesible a todos, y esa es la novela. Para este proyecto, entonces, literario, Manzoni dispone de algunos modelos extranjeros, como son las obras de Voltaire, de Diderot, de Anne Radcliffe, de Daniel Defoe, pero sobre todo dispone del modelo de Walter Scott. Aunque, y acá hay una primera diferencia, Scott siempre, como bien, señalan aquí, autor de Ivanhoe, Scott siempre se va a la Edad Media. El fondo histórico que busca Scott para sus novelas es siempre un fondo lejano, ¿no? Un fondo medieval. Manzoni decide ahí hacer una desviación, digamos, o marca una diferencia respecto a Scott. No es que lo sigue al pie de la letra. Manzoni busca, mejor dicho, toma un momento de la historia que corresponde a la dominación española en Italia y corresponde al siglo XVII. O sea, no sale de la época medieval, se maneja en la época moderna ya. Entonces, y busca si durante su época los italianos, para conformarse como dominación, tenían que liberarse de los austríacos, él se retrotrae 2 siglos y encuentra un momento, no le resultaba difícil porque Italia había sido invadida muchas veces, pero bueno, busca ese momento, el momento de la invasión española en el Milanesado, en la zona del norte. Y entonces, ¿por qué? Porque él entiende que para hablar del presente, el acudir a la historia y a la historia verdadera, porque esa también es otra diferencia importante en Manzoni, este Manzoni que tiene una fuerte impronta neoclásica,
Él no puede recrear un fondo histórico sin elementos fidedignos. Entonces él toma la crónica de Ripamonti, por ejemplo. En la novela misma, él finge haber encontrado un manuscrito, ¿no? Y esto lo dice en el prólogo, haber encontrado un manuscrito que él como autor va a traducir. O sea que el narrador de la novela se presenta primero como un traductor, como un simple traductor de ese manuscrito que cuenta una historia de dominación, de arbitrariedad, de injusticia. Después, en el segundo párrafo dice, el estilo barroco es tan complejo, tan... sí, complejo, contorto iba a decir porque es la palabra italiana, ¿no? Pero tan complejo que sintácticamente tan rebuscado, que mejor lo explico. Y entonces ahí justifica el ingreso de la voz del narrador y se transforma de simple traductor a un narrador omnisciente que no solo que explica y en la explicación pone, hace pasar su ideología, ¿no es cierto? Y su punto de vista y va guiando la interpretación del lector. Es un narrador omnisciente fuertemente paternalista. Ustedes piensen que también tenía que educar a ese pueblo, que era medio analfabeto, que había sido siempre dominado y que no había tenido la posibilidad de ver la luz, la libertad. Entonces, ese es un recurso muy importante. El hecho de que la reconstrucción de la historia, y bueno, Eugenia después eso lo va a explicar bien, pero la reconstrucción de la historia es una reconstrucción que se hace sobre bases documentales, ¿no? A diferencia de Walter Scott. Y él las explicita en la novela, la crónica de Ripamonti, incluso el artilugio del manuscrito, que es un recurso literario, pero bueno, cumple o intenta hacer cumplir, intenta funcionar, mejor dicho, funciona como una estrategia de verosimilitud, que yo, lector, me crea que en realidad lo que se está contando es verdad porque ha sido traducido de un manuscrito. Y que ese manuscrito, bueno, sí, ha sido explicado, pero siempre está ese principio de verdad, de realidad sobre el que se sostiene. No hay forma que yo piense que esta historia es un invento de Manzoni. Esta historia existió, esta historia fue real. Hay un ensayo de Manzoni que se llama Sobre el romanticismo, un ensayo que Manzoni escribió en 1823 como parte de todo el debate, un debate muy importante que hubo, que ya está explicado en los videos, pero que bueno, si después hay alguna duda me la preguntan, no lo voy a repetir ahora. Este debate sobre clásicos y modernos, ¿no? Sobre clásicos y románticos. Ustedes piensen, acá hago un paréntesis, que el romanticismo no ingresa rápidamente a Italia, no puede ingresar rápido. Primero es tardío, ingresa en 1816. Ustedes piensen que en Alemania ya a principios del siglo XIX, 1800, ya la primera generación romántica, la de Jena, ya estaba produciendo, publicando, ya estaba trabajando, ¿no? Pero ¿por qué en Italia es difícil que el romanticismo ingrese rápido? Porque Italia tiene una fuerte tradición clásica. Es una literatura de un fuerte basamento clásico que impide que la poética romántica ingrese rápidamente. Entonces va a tener una fuerte resistencia y va a haber un debate muy fuerte entre Giordani, Leopardi y Berger y bueno, el propio Manzoni, que va a estar un poco ahí, y el romanticismo italiano. O sea, no va a haber otra posibilidad que sea en estos términos, en términos de realismo social, porque incluso si nos adentramos en Leopardi y analizamos la poesía de Leopardi, vamos a ver que la propia poesía de Leopardi sí tendrá algunos elementos propios de la nueva época y del romanticismo, pero no es una poesía netamente romántica. Es una poesía clara, racional,
En todo caso, la presencia de un yo lírico que expone su incertidumbre puede ser un elemento romántico que se advierta, pero no es una poesía marcada y que adscribe directamente al romanticismo. Y esa es una particularidad. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda que quieran hacer o algún comentario? Así también interactuamos un poco. Bien, les decía que en el ensayo entonces sobre el romanticismo de 1823, pero que se publica recién en el 46, Manzoni expresa sus principales ideas sobre el arte de narrar en nombre de la claridad latina. Este ensayo podría considerarse un poco como una suerte de poética manzoniana, donde él dice algunas cosas, algunos puntos que me parece a mí importante sistematizar para entender un poco las claves de su poética romántica. En primer lugar, dice que los italianos deben ser hostiles al uso de lo horrible, ¿no? Él lo define así, lo horrible que es propio de ciertos romanticismos. Es eso horrible que en el romanticismo alemán o en el romanticismo inglés se traduce en clave de misterio, de espectros, de brujas, de fantasmas, de crepúsculos. Esto, dice Manzoni, esta imagología, esta suerte de figuración no conviene a los italianos. No conviene porque no es creíble, porque no está en nuestra cultura, porque no forma parte de nuestra tradición. Entonces, mejor dejarla de lado. Sí le reconoce al romanticismo y celebra que el romanticismo tiene una fuerte impronta destructiva respecto al arte precedente y tiene la libertad de construir un nuevo arte acorde a las necesidades de su propio tiempo. En tercer lugar, propone, y teniendo en cuenta también los principios de verosimilitud y su propio espíritu religioso, que esa renovación tiene que ser en clave del espíritu cristiano. O sea que debe incorporar en su literatura este espíritu cristiano. Pero no, acuérdense ustedes que es un catolicismo, el de Manzoni, muy particular. Es un catolicismo más ligado a esta idea primitiva del catolicismo, ¿no? de los primeros cristianos, basada más en la solidaridad entre los hombres y no tan mediada por esa iglesia que muchas veces toma aspectos corruptos que son condenables. Y de hecho él los muestra en su obra. Por otro lado, aprueba en su literatura y en su poética que la novela, en este caso la literatura, debe propender a una búsqueda de la verdad, fíjense, y estos son elementos clásicos, de la verdad, de lo útil, del bien, y todo esto contra el paganismo de la mitología clásica. O sea que aquí él propone un nuevo programa. Además dice, que podríamos precisarlo como el punto 5 de este programa poético, que el subjetivismo romántico, esta fuerza del yo, que tiene sobre todo en otras literaturas, como en la alemana, en la inglesa, debe dar paso a las preocupaciones colectivas y políticas. Y acá nosotros, lo entendemos claramente, ¿no? Sobre todo por todo lo que expliqué al comienzo de la clase. Cómo este proyecto político que él elabora en esta novela responde a esta preocupación colectiva de índole político, que es la unificación italiana y que se vincula con tres grandes problemas: el problema del pueblo, el problema de la religión y el problema de la lengua, que son tres núcleos clarísimos y fundamentales
en la composición de Leopardi. Para Leopardi, el arte y la religión son los vehículos del progreso y de la moralidad. O sea que Manzoni es un gran moralista, ¿no? Y eso hay que tenerlo presente también. Otra línea de sentido que se desprende del artículo sobre el romanticismo es que el arte es una forma de conocimiento. Debe esclarecer más que oscurecer. Por eso la idea del narrador paternalista también, por eso el tipo de historia, por eso el tipo de lección que él hace, ¿no? Porque el arte es realidad y comprensión del presente. Para Manzoni, y esta es un poco la clave poética de la estética manzoniana. Para Manzoni, el escritor encuentra la verdad en la historia. Y esta historia se rige por una fuerza superior que es la providencia. Entiendan eso, considérenlo y búsquenlo en la novela, porque cuando la historia se torna o lleva al hombre a un callejón sin salida y parecería que nada tiene solución, es cuando aparece la providencia y acomoda esos hilos de la historia y vuelve las cosas a una especie de orden justo, ¿no? Entonces es muy interesante, muy importante ver cómo la fuerza de la providencia opera sobre la historia para aportar justicia, claridad, sobre todo justicia en el destino humano. Como punto número 8, para Manzoni, digo 8 porque yo he enumerado, no es que el ensayo lo tenga así, yo he enumerado los principios fundamentales. La obra de arte tiene que representar una verdad histórica, pero una verdad histórica y también psicológica de los personajes. O sea, para que esa verdad histórica sea total, los personajes deben ser verosímiles con una psicología acorde a ese contexto. Y como último punto, podemos decir que la literatura, como último principio, que de alguna manera resume el principio fundamental de la poética manzoniana, es el siguiente. La literatura persigue como fin lo útil, como asunto lo verdadero y como medio lo interesante. Vayamos un poco ahora. ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alcanzaron a ver los videos de... Bien. ¿Alcanzaron a ver, pudieron ver los videos de Manzoni o todavía no? Bien. No sé si quedaron, si hay dudas o si esto aclara lo que vieron o si necesitan que se aclare algo. Bueno, si no, también la semana que viene lo podemos aclarar. Bueno, todo muy claro. Algo vimos y vamos completando la data. Bueno, bien. Quiero hablar un poco de la situación, para que se entienda también, de ese contexto particular de Italia en el siglo XIX. No es que me voy a meter en los vericuetos de la historia, pero simplemente quiero decir algunas cuestiones. Como que la caída de Napoleón, el Tratado de Viena y la Santa Alianza volvieron a restaurar en el trono a los viejos regímenes y le dieron a Austria el predominio sobre Italia. ¿Por qué importa tanto Austria en la época de Manzoni? Porque, bueno, Austria era la potencia que estaba en este momento dominando a Italia. En el siglo XIX, Manzoni en la novela no habla de la dominación austríaca, habla de la dominación española, para hacer referencia a la dominación austríaca de su propia época. Ahora,
hay que tener presente que esta restauración, esta vuelta del antiguo régimen que se produce en Europa luego de la caída de Napoleón, ya no es igual, ¿no? No es igual que el antiguo régimen previo a la Revolución Francesa. Hay una conciencia que la burguesía, que el pueblo fue adquiriendo, que hace que la situación sea diferente, que los contextos cambien. Pero básicamente esa conciencia histórica de las clases populares da como resultado, bueno, una serie de revueltas que finalmente terminarán desbancando a ese antiguo régimen. Ustedes lo saben, en Francia lo habrán estudiado, todo el siglo XIX en Francia, todas las revueltas en París, la Comuna de París, la Revolución del 48, en fin, una serie de revueltas de orden burgués que llevan finalmente a la consolidación de la burguesía en el poder. Eso en Italia tiene que ver con la conformación de un movimiento político que va a pensar y llevar adelante la unificación italiana. Los italianos dijeron, bueno, ahora o nunca, este es nuestro momento, nos organicemos para unificarnos y liberarnos de la dominación extranjera. Esto en Italia tiene sede, este movimiento tiene sede en, bueno, digamos, el órgano de difusión ideológica de estas ideas fue el periódico Il Conciliatore. Bueno, escribo en español acá. Un periódico que se encargó de difundir estas nuevas ideas. Sobre todo, bueno, la acción de Mario Porta, la acción de Grossi, de Cattaneo, de Berget, fueron muy importantes para poner en movimiento las nuevas ideas. La carta semiseria de Crisóstomo a su hijo de Berget se puede considerar como el manifiesto romántico, ¿no? Un documento del 16. La otra gran acción política tuvo que ver con la carbonería. La carbonería era una acción de sectas secretas que se nuclearon y que surgieron en la ciudad de Milán y que tenían por función justamente ir preparando la unificación. En esta nueva atmósfera de época, la literatura es considerada como un instrumento de acción civil, ¿no? De pasión patriótica, y fue verdaderamente una de las herramientas que el Risorgimento, llevó adelante para concretar la unidad. En esto los italianos no hicieron más que seguir las indicaciones de Hegel en sus lecciones de estética, cuando define a la novela como la moderna epopeya burguesa, y de ahí la elección de Manzoni también, ¿no? Bien. Bueno, todo lo demás está de alguna manera explicado ya en los videos que están subidos a la página, que ustedes pueden ver y escuchar cuando puedan. No sé si ya está subido el tuyo, Euge.
Bueno, Euge, ya se puede interrumpir la grabación.